Tiro al blanco. Hoy, 24 de abril, se conmemoran 55 años de la gesta democrática, popular, patriótica más importante del siglo XX. Esa gesta se inicia con un contragolpe militar democrático destinado a restablecer el gobierno del profesor Juan Bosch y la Constitución de 1963, la más avanzada desde el punto de vista político, social, de la historia republicana, que habían sido anuladas por un golpe militar reaccionario, derechista, auspiciado por los Estados Unidos y por la oligarquía dominicana. Ese contragolpe rápidamente tiene que convertirse en una insurrección popular militar para contrarrestar la resistencia que se dirigía desde la base de San Isidro, empujada por Estados Unidos y por la facción militar que respondía a sus designios. Es así como ese proceso se transforma rápidamente en una revolución popular democrática que logra en cuestión de 3 días, con la batalla decisiva del Puente Duarte, demoler las Fuerzas Armadas, todo el aparato del Estado que se había conformado a raíz de la intervención militar de los Estados Unidos en 1916, del 16 al 24, que dio origen además a la tiranía de Trujillo. Por eso hay que decir que la Revolución de Abril fue un gran intento de arrancar de raíz la tiranía que estaba estrechamente vinculada a la colonización, a la dependencia del país respecto a Estados Unidos. Un gran intento, con un programa muy avanzado, la Constitución del 63, que consagraba todos los derechos humanos, la generación de derechos humanos conocida para esa fecha o establecida para esa fecha, que definía con toda claridad la soberanía del país, rechazaba la intervención, el intervencionismo de cualquier procedencia, consagraba la prohibición del latifundio, de los monopolios, establecía la categoría suprema del trabajo sobre el capital, garantizaba la participación de los trabajadores y trabajadoras en los beneficios de la empresa, y así todos los derechos democráticos y muy especialmente todos los relacionados con las garantías fundamentales para construir un país libre y soberano. La revolución fue más allá. Al demoler toda la maquinaria militar y estatal impuesta, se conforma paralelamente al sistema institucional
establecido un nuevo poder, con unas nuevas fuerzas armadas, el poder de los comandos del pueblo armado, de los militares constitucionalistas, los comandos de los trabajadores, de los estudiantes, de los intelectuales, de los militares democráticos. Un sistema de comando, un verdadero poder popular estaba en gestación. Esa lucha apuntaba a cambios muy profundos en la vida nacional. Y es lo que determina la decisión de los Estados Unidos de intervenir horas después de haberse logrado la victoria, de haberse derrotado la resistencia de la facción traidora de las Fuerzas Armadas. Estaba en marcha una revolución política y social que iba más allá, repito, de los logros, de las conquistas alcanzadas por la vía electoral. La intervención impone un largo proceso, penoso proceso de contrarrevolución imperialista. A diferencia de la intervención del 16, que era una intervención de expansión de los consorcios, de los capitales, de un imperialismo emergente en toda la región, esta es una intervención predominantemente contrarrevolucionaria, profundamente antidemocrática, negadora de la soberanía del país. Es el carácter de esa contrarrevolución lo que ha determinado la imposición de un modelo político que nace inmediatamente después de ella, en las elecciones fraudulentas del 66, todo lo que fue el periodo de los 12 años, el Estado terrorista, el secuestro de la democracia, la restricción a la democracia, la farsa democrática que ha vivido la nación dominicana durante todo este periodo. Claro, en permanente confrontación con la voluntad del pueblo de lograr libertades, de defender espacios de libertades. A eso se le agregó todo el impacto de la estrategia neoliberal de la cual hemos hablado mucho. Y modelo político y estrategia neoliberal o resultado de la estrategia neoliberal en la República Dominicana son factores en crisis actualmente. Mucho de lo que acontece hoy en todo lo relativo a la degradación de las instituciones, a la imposición de un sistema de corrupción e impunidad, a los altos grados de dependencia y de subordinación del Estado dominicano a los designios de la superpotencia estadounidense, guarda una estrecha relación con ese hecho. En consecuencia, aquel abril heroico tiene una importancia capital, aprender de esas experiencias, retomar sus esencias, es vital para lograr producir la ruptura necesaria, el cambio radical necesario que exige una crisis degradante que expresa con toda claridad la decadencia del sistema impuesto. Pausamos y volvemos.